doctor Juan José Mazón Ramírez. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciado. Pues ya hasta me apenó con lo que leyó. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Podemos pasar la primera diapositiva. Si ustedes se fijan, estamos señalando el título de responsabilidad profesional, profesionalidad profesional, profesionalidad 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 profesional. Como les decía, el título es Responsabilidad Profesional del Personal de Salud. Quiero aclarar en primer lugar, pues que no soy abogado, soy médico y que he tenido la oportunidad de ver muchas situaciones en las que mis residentes o compañeros médicos se han visto en alguna situación de responsabilidad profesional. Y me voy a referir básicamente, para poner como ejemplo, voy a referirme básicamente a los médicos. Pero que quede bien claro que todo lo que se va a decir se puede aplicar perfectamente bien a cualquier elemento del personal de salud. Entonces, iniciamos. La siguiente, por favor. Quiero iniciar esta plática presentándoles lo que el doctor Sergio García Ramírez, investigador emérito de nuestra universidad, lo que relata en su libro que se titula Responsabilidad Penal del Médico. Ahí el doctor García Ramírez señala: asistí a una ceremonia de graduación de estudiantes en la Universidad de Columbia, allá en Nueva York. En el conjunto bullicioso destacaban dos grupos numerosos: los médicos y los abogados. En su discurso, el decano de la universidad previno a los flamantes egresados: no faltará trabajo a los abogados, lo proveerán los médicos. Esto no es más que una señal de cómo se está llevando a cabo en Estados Unidos el ejercicio de la práctica médica. La que sigue. Bueno, tenemos pues que el buen entendimiento de las realidades y posibilidades de la medicina, asociado a su desempeño escrupuloso, a la vigencia de normas jurídicas adecuadas y al buen despacho de los órganos encargados de conocer las controversias que se produzcan en este campo. Ya haré algún comentario precisamente de los órganos encargados de conocer las controversias. Hará mucho para mejorar la atención a los pacientes, que es el objetivo común e irrenunciable, y evitar situaciones como lo describió tan aleccionadoramente el decano de la Universidad de Columbia. Eso que señaló el decano de la Universidad de Columbia, pues se refleja en esto que acabamos de señalar. Lo que interesa, señala el doctor García Ramírez, es que mejore la salud de los pacientes, no que los tribunales tengan más trabajo. La que sigue. ¿De dónde provienen, pues, las características y las exigencias del régimen jurídico aplicable al cuidado de la salud? Porque sabemos nosotros que estamos de alguna manera bajo la lupa del régimen jurídico. Pero ¿de dónde provienen las características y las exigencias de este régimen jurídico que se aplica al cuidado de la salud? Provienen del hecho de que estamos hablando de los bienes más preciosos del individuo. Repito, estas exigencias y estas características provienen del hecho de que estamos hablando de los bienes más preciosos del individuo, los que constituyen, de alguna manera, el eje en torno al que giran los derechos humanos, la vida y la salud.
La vida y la salud son los derechos más preciados. Nuestra Constitución ya no les llama derechos humanos, les llama garantías individuales. En la parte, ya saben que la Constitución se divide en dos. La primera parte es la dogmática y que habla precisamente de las garantías individuales. Y ahí están consagrados estas garantías, estos derechos humanos, la vida y la salud, que repito, son los bienes más preciosos del individuo y que son precisamente de donde surge precisamente el porqué, las exigencias del régimen jurídico al cuidado de la salud. De aquí provienen pues las características y las exigencias del régimen jurídico aplicable al cuidado de la salud. Los enfermos, esto quiero señalarlo y subrayarlo, depositan en los médicos toda su confianza. De ellos se espera la solución que restablezca la salud o salve la vida. El médico, pues, dotado de ciencia y técnica, conciencia y experiencia, debe enfrentar lo que de él se espera, poniendo cuanto pueda de su parte para curar o aliviar o por lo menos consolar, como enseña la vieja consigna de nuestra profesión. Recuerden ustedes esa consigna: curar a veces, aliviar con frecuencia, consolar siempre. Si comprendemos lo anterior, se contribuye a entender por qué los enfermos esperan tanto de los médicos y por qué la sociedad y el Estado son tan exigentes con ellos. Repito, si comprendemos lo que acabamos de señalar, vamos a entender por qué los enfermos esperan tanto de los médicos y por qué la sociedad y el Estado son tan exigentes con nosotros. Es que se hallan los médicos y el personal de salud al cuidado de los bienes más preciados, la vida y la salud, la que sigue. Quiero concluir esta primera parte con unas frases que señaló el doctor Jorge Carpizo, también emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, excelente jurista, y que él señaló que el médico tiene encomendada la más grande tarea de las profesiones: velar por la salud de los seres humanos. Y para cumplir con esa misión, debe obrar con la diligencia y prudencia. De lo contrario, debe responder de los daños y perjuicios que ocasionas. El médico debe cumplir con esta misión de velar por la salud de los humanos con diligencia y prudencia. De lo contrario, debe responder de los daños y perjuicios que ocasionas. Si al estar en sus manos la salud, que es un bien primario de la existencia humana, se exige, pues, de él un mayor compromiso social. El hombre de hoy ya no mitifica, ya no sacraliza la profesión del médico como sucedía años atrás, sino que exige mayores conocimientos especializados y profundos. El error profesional lo considera fuente de responsabilidad. De esta manera, la responsabilidad profesional médica cobra en la actualidad una importancia hasta hace poco desconocida. Así pues, que una vez visto esto, la que sigue, entramos de lleno a nuestra plática. ¿Cuál es el objetivo? El que nosotros podamos prevenir la responsabilidad profesional del personal de salud. Repito, estoy refiriéndome ahorita al médico, pero todo se puede aplicar al personal de salud. Esta responsabilidad profesional, como vamos a ver más adelante, se divide básicamente, que es lo que vamos a ver, en responsabilidad civil y responsabilidad penal. Debemos de evitar el que nosotros tengamos, por un lado,
miedo. Miedo, no. Si nosotros establecemos bien lo que aquí vamos a señalar, o sea, cuáles son los elementos que nos llevan a una responsabilidad civil, ya sea a una responsabilidad profesional, ya sea civil o penal, y si los evitamos, no tenemos por qué vivir en el miedo, como me lo han dicho algunos. ¿Qué es el ejercicio profesional? Esto es la definición que da la ley de profesiones, como la señalamos de una manera simple. Es en realidad la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. No le han cambiado todavía en la actualización a Ciudad de México, pero que tiene acción tanto local como federal. Esta definición es: el ejercicio profesional es la realización habitual a título oneroso o gratuito, es decir, que se cobra o no, de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. Esto es lo que señala la ley sobre lo que es el ejercicio profesional. Lo que hacemos a título gratuito o oneroso como un servicio propio de cada profesión. Aquí no estoy hablando de la profesión médica. Esto aplica al médico, al abogado, al arquitecto, al ingeniero, a la trabajadora social, a la enfermera, a todos. Esto es para todos. Y quiero señalar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que fíjense ustedes cómo la ley dice que con la simple ostentación del carácter profesionista por medio de tarjetas, el hecho de hacer una tarjeta y digo que soy médico, pues ya estoy en este artículo de la ley de profesiones. La que sí. Ahora bien, una vez visto qué es la responsabilidad profesional, veamos primero qué es la responsabilidad para ir entendiendo lo que es la responsabilidad médica. La responsabilidad, y esto lo vemos perfectamente bien del Código Civil, es la obligación que tiene toda persona de responder por los hechos o actos en que participe, cuando los mismos han sido origen de un daño en las personas o en las cosas. Y aquí les pongo una fotografía de un choque. El que pegó tiene la obligación de responder por el daño hecho a la persona o a las cosas, o sea, al otro coche. Significa de igual forma reparar, satisfacer y compensar aquel evento negativo en el curso del quehacer diario con motivo de actos, omisiones y errores, ya sean voluntarios o involuntarios. O sea, que de la responsabilidad surge la obligación de reparar, satisfacer, compensar el evento negativo. Ya sea en el curso del quehacer diario y ya sea con motivo de acto, de omisión, de error, ya sea voluntario o sea involuntario. Esto es la responsabilidad en general y la obligación que tiene cualquier ciudadano de reparar precisamente el daño. Y ya sea, repito, ya sea por un acto, una omisión, un error, o sea voluntario o involuntario. La que sigue. ¿Y qué es la responsabilidad profesional? Pues ahora se entiende bien que es la obligación que tienen de responder por sus actos o omisiones aquellos que ejercen una profesión determinada. El ingeniero, el arquitecto, el abogado, el trabajador social, la enfermera, tienen obligación de responder por sus actos o omisiones, porque que ejercen
esa profesión que ellos llevan. Se refiere pues a la capacidad cualificada con que la persona realiza su vocación dentro de un trabajo elegido y que tiene un reconocimiento oficial por parte del Estado. ¿Cuál es el reconocimiento oficial de parte del Estado? Pues la cédula profesional, la que sí. Ahora bien, ¿qué es la responsabilidad profesional médica? Con todo lo anterior, habiendo visto qué es la responsabilidad profesional, concluimos bien que la responsabilidad profesional médica es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores, voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. ¿Cuáles son estos límites? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Entonces, la responsabilidad profesional médica es la obligación que tenemos los médicos de reparar las consecuencias de los actos, omisiones y errores, ya sean voluntarios o no, cometidos en el ejercicio de nuestra profesión, la que sigue. Ahora bien, en términos generales, la obligación de responder por los daños ocasionados surge cuando se presenta alguna de las siguientes hipótesis. Repito, para cuando haya responsabilidad profesional, cuando haya obligación de responder por los daños ocasionados por cualquier profesionista, y me refiero ahorita en particular a los médicos, esta obligación surge cuando se presenta alguna de las siguientes hipótesis: negligencia, impericia o imprudencia. Esto sí les pido que se los graben, porque si nosotros actuamos y hacemos un daño por negligencia, y este daño puede ser voluntario o involuntario, si nosotros ocasionamos un daño a nuestro paciente por negligencia, por impericia o imprudencia, tenemos la obligación de responder por ese daño ocasionado. La que sigue. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es el incumplimiento de los elementales principios inherentes al arte o profesión. Y esto que sigue creo que hace que quede muy claro. Sabiendo lo que debo hacer, no lo hago, o sabiendo lo que no debo hacer, lo hago. Esa es la negligencia. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que un médico cometa un daño por negligencia. Porque si comete un daño por negligencia, lo comete sabiendo que no debe de hacer algo y lo hace. O sabiendo que no lo debe de hacer y lo hace. Voy a poner un ejemplo, pero no voy a poner ejemplos médicos para no meternos a herir susceptibilidad. Voy a tomar otras profesiones que al fin no están. Tenemos nosotros el caso de que alguien de ustedes le dice al ingeniero: oye, pues quiero hacer mi casa, pero quiero que sepas que mi casa en la planta baja va a estar la sala, va a estar el comedor, en la siguiente planta va a estar las recámaras, en la siguiente planta va a estar la biblioteca, y en la azotea quiero que esté una parrilla para que vengan mis amigos médicos, vengan las enfermeras, vengan los camilleros, porque voy a hacer una carne asada. Entonces el ingeniero le queda claro que debe de tener en cuenta que al hacer la casa, pues, va a tener él, al hablar de negligencia, tener cuidado por varias cosas. Por ejemplo, al echar el colado. Echa el colado y entonces quita la cimbra días después, porque es un ingeniero
muy requerido, tiene mucho trabajo y necesita la cimbra. Sabiendo que no puede quitar la cimbra 2 semanas antes de que antes de 2 semanas de que se echó el colado, lo hace. Y al quitar la cimbra, ¿qué va a pasar? Se va a pandear el techo, se va a cuartear el techo, y eso fue negligencia, porque él es ingeniero. Él sabe que no tiene que quitar la cimbra y la quitó. Sabe que debe que dejar la cimbra hasta que cuaje precisamente el cemento. Y lo hizo. Esa es la negligencia. Sabiendo que lo que debo de hacer lo hago, o sabiendo lo que no debo de hacer y lo hago. La que sigue. La impericia. Es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se deben tener obligatoriamente. Ahora bien, el ingeniero debe de saber de diseño estructural. Si le dijeron que la casa va a tener varias plantas, entonces en el diseño estructural que él tiene obligación de tener por ser ingeniero, es un conocimiento que obligatoriamente debe de poseer. Con el conocimiento del diseño estructural, él debe de garantizar la estabilidad estructural a través de la selección y el diseño correctos de los materiales. Y entonces él, al hacer las columnas, con el número de niveles que va a tener el edificio, no sabe calcular. Y en lugar de poner la varilla en el muro de 1,5 pulgadas, pone de 1 pulgada. ¿Qué va a pasar cuando estemos todos en la azotea, en la carne asada? Pues que se va a caer. ¿Qué va a pasar con un temblor? Pues que se va a caer. ¿Por qué? Porque no está garantizando con sus conocimientos, al hacer el diseño estructural, la estabilidad y la resistencia y la rigidez estructurales. No posee el conocimiento técnico básico indispensable que debe de tener obligatoriamente por ser ingeniero. La que sigue. Y por último, la imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de esa acción o omisión. Cuando una doctora se despide de esa abuelita, abuelita, ya me voy a trabajar, y la abuelita le dice, Blanquita, te cruza la calle con prudencia. ¿Qué le está diciendo la abuelita? Que voltee para ver si no viene un tráiler y que la pueda atropellar. O sea, que valore el riesgo para evitar precisamente las consecuencias de un procedimiento apresurado. Entonces, si Blanquita se pasa sin voltear, sin darse en cuenta, con imprudencia pasa el tráiler y la atropella. Entonces, la imprudencia es afrontar riesgos sin tomar debidas precauciones. La que sigue. Ahora bien, la negligencia, que es hacer lo que no se debe de hacer, o no hacer lo que se debe de hacer. La impericia, que es no poseer los conocimientos básicos, elementales, que obligatoriamente debe de tener el profesionista. Y la imprudencia, el no valorar el riesgo para evitar el daño. La negligencia, la impericia y la imprudencia en el ejercicio profesional de la medicina y del resto de las profesiones
pueden dar lugar a diversos tipos de responsabilidad. Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o responsabilidad penal. Solamente hablaré de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. ¿Cómo caemos nosotros en responsabilidad civil? La que sigue. Bueno, antes, cuando el médico en el ejercicio de su actividad profesional cause un resultado negativo en la salud de algún paciente, en ese momento surge la obligación de responder civil, administrativa o penalmente por el daño producido, y que es lo que vamos a ver más adelante. Y vean ustedes, nada más un ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Voy a hablar del cirujano. ¿Qué es lo que hace el cirujano cuando va ya a hacer su cirugía? La enfermera le dice, tenemos la cuenta de tantas gasas, tenemos la cuenta de tantas pinzas. Perfecto, empezamos. Hace la cirugía, ya va a cerrar y le dice, cuenta de gasas, tenemos el número de gasas que le dije, perfecto. ¿Cuántas pinzas tenemos? Nos falta una, doctor. A ver, búsquela. Pues no aparecen. Bueno, ya aparecerá, y cierra. Y ahí se quedó la pinza. ¿De esto qué habla? Pues de negligencia. Sabiendo que no debe de cerrar si no tiene la cuenta completa, cierra. Eso es negligencia. Y el daño que se le ocasiona a este paciente, pues es un daño que genera una responsabilidad. Y el médico tiene la obligación, pues, de que a esa responsabilidad, pues entonces, pues darle una respuesta. Y esa respuesta va a ser en el orden civil, o en el orden administrativo, o en el orden penal, por ese daño producido, y es lo que vamos a ver. La que sigue. ¿Cuándo surge la responsabilidad civil? La responsabilidad civil acontece cuando se causa daño a un paciente con motivo del error médico, su falta de conocimientos o peor aún su negligencia. Cuando nosotros actuamos por negligencia, impericia e imprudencia y causamos un daño, entonces ahí se da la responsabilidad civil, porque causamos un daño. La que sigue. Ahora bien, si nosotros por negligencia, por impericia o por imprudencia causamos un daño, se da una controversia entre el paciente y el médico. Y las controversias suscitadas por una presunta responsabilidad civil médica pueden dirimirse de las siguientes formas. En primer lugar, por la vía jurisdiccional. Y en este caso, la autoridad competente es generalmente un juez civil de primera instancia, que resolverá la controversia atendiendo a la legislación civil de cada entidad federativa a la que pertenezca. Normalmente el demandante exige el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la atención médica. Es común, es normal, que el daño ocasionado a un paciente, cuando se demanda al médico, se demanda exigiendo el pago de los daños y perjuicios. Por lo general es económico la reserción del daño. En segundo lugar, la amigable composición, por razón de los procedimientos de conciliación y arbitraje llevados a cabo ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. A mí me tocó ver, antes de que existiera la CONAMED fue iniciativa del doctor Juan Ramón de la Fuente. Antes de que existiera la CONAMED, si alguien acusaban, a mí me tocó ver, pues a mí me tocó vivirlo, que uno de mis residentes de patología hizo una autopsia a un niño y lo acusaron los familiares
de tráfico de órganos y no hubo nada de por medio. Inmediatamente llegó la policía judicial y se lo llevó. Ahora tenemos la CONAMED, que si bien sus resoluciones no son vinculatorias, pero actualmente ya los juzgados cada vez más le piden precisamente a la CONAMED el arbitraje para decidir si hubo daño o no hubo daño y el tipo de daño. Entonces, ¿la conciliación qué es? Cuando se presenta el demandante en la CONAMED, le hablan al demandado, se platican y pueden llegar a la conciliación. Fíjense ustedes que es bien común, es bien frecuente que en la conciliación se acabe todo, porque el médico ahí le explica al paciente lo que hizo. Y de veras, me consta que el paciente le dice al médico: doctor, si usted me lo hubiera dicho antes, no estuviéramos aquí. ¿Qué fue lo que falló? La comunicación, la relación médico-paciente. La comunicación, la relación médico-paciente son piedras angulares en nuestra práctica médica. Muchos de los pacientes en la conciliación desisten de su queja, porque en la CONAMED son quejas, desisten de su queja, porque ya que el médico le dijo: es que mire, señor, lo que yo hicimos por esto y de esto, y le demuestra, el paciente le ha dicho, me consta: doctor, si me lo hubiera dicho antes, no estaríamos así, aquí. ¿Qué es lo que está fallando ahí? La relación médico-paciente. La relación médico-paciente evitaría muchísimas cosas. La relación médico-paciente es ver al paciente, saludarlo, palparlo, explorarlo, explicarle, mirarlo, levantar la vista del escritorio, tratar al paciente como nos gustaría ser tratados. Y el arbitraje, cuando no se llega a la conciliación, entonces se llama a un grupo de médicos que son, si es un cirujano, llaman a cirujanos. Si es un internista, llaman internistas. Cirujanos, internistas, que están en el ejercicio de la profesión y que están actualizados y que van a revisar el caso y que van a decidir, ellos van al arbitraje, darle la razón al médico o al paciente. Y si el juzgado toma la resolución del arbitraje, que el resultado del arbitraje en la CONAMED no es vinculatorio, pero si lo toma el juez, sí será vinculatorio. La que sigue. Entramos ahora al ámbito de la responsabilidad penal. Antes de esto, ¿quedó claro? Cuando nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión, causamos un daño por negligencia, por impericia o por imprudencia, repito, por negligencia, por impericia, por imprudencia, ahí surge la obligación de reparar el daño. Y ahí caemos en el ámbito civil. ¿Cuándo puede caer alguien en el ámbito penal? Porque cuando hablamos ya de ámbito penal, de responsabilidad profesional, ya, y que hablamos de penal, responsabilidad penal, ya estamos hablando de delito. El delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Los delitos referentes al ejercicio profesional de la medicina se encuentran establecidos en los códigos penales de la República. Ahora ya hay un Código Penal Federal. En la Ley General de Salud
así como en diversos ordenamientos referentes al ejercicio profesional. ¿Como cuáles? Pues las normas oficiales mexicanas. Para que caigamos para que la responsabilidad sea penal, sea considerado delito, lo que hayamos hecho, el daño que hayamos hecho, debe de estar establecido en la ley, debe de estar escrito. Si no está plasmado en la ley, ya sea el Código Penal, ya sea la Ley General de Salud, ya sea la Ley de Profesiones, ya sea las normas oficiales mexicanas, si está plasmado es delito, si no está plasmado es civil. Entonces, pues quien cae en responsabilidad penal, comete delito, es porque infringió la ley, lo que está diciendo. Me voy a ver bien rudo en mi ejemplo. La ley dice, no matarás, y mato. Ah, eso ya es un delito. Porque está establecido, porque está señalado en la ley. La que sigue. La responsabilidad, pues, surge cuando una persona en contravención a las normas que describen las conductas delictivas, es decir, cuando una persona en contravención en lo que establece, lo que describe, lo que señala la ley como conductas delictivas, comete en forma dolosa o culposa alguno de los ilícitos previstos en dichos ordenamientos. La que sigue. Antes de al anterior. Ahorita, un ejemplo. Anestesia. La norma oficial mexicana dice que debe de haber un carro rojo por tantos X números ay, ¿dónde se opera? Quirófanos. Ah, se me fue el nombre de quirófano. De quirófanos. Si el anestesiólogo se ve en un problema al aplicar la anestesia y no hay carro rojo, la ley, la norma dice que debe de haber y que debe de haber por tal número de carros rojos. Entonces está establecido. Ahí está señalado. Claro, no es el momento de hablar de esto, pero no olvidemos que también hay responsabilidad institucional. También habrá responsabilidad de los hospitales. Pero bueno, eso sería motivo de otra plática. La que sí. Las acciones o omisiones delictuosas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Si nosotros hacemos una acción o una omisión delictuosa, es decir, que está señalada, que está establecida en la ley, solamente pueden ser dolosas o culposas. ¿Quién obra dolosamente? El que conociendo los elementos de tipo penal, el que conociendo que está establecido o previendo como posible resultado típico, quiere y acepta la realización del hecho descrito por la ley. Esto sí cuesta mucho trabajo creerlo. Realizar un daño sabiendo o previendo que es elementos de tipo penal porque está en la ley. Y además, quiero y acepto la realización del hecho descrito por la ley. O sea, causa el daño a propósito, dolosamente. Y obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Aquí no previó, a pesar de que es algo establecido en la ley. La que sigue. Bueno, la anterior, a ver.
Entonces, un daño, resumiendo, si se da por negligencia, impericia o imprudencia, surge la obligación de reparar el daño. Si por negligencia, impericia o imprudencia se ocasiona un daño y ese daño está tipificado en la ley, entonces estamos hablando de responsabilidad penal. Quiero hacer una aclaración. Lo que pretendo con esta plática es de que tengamos en cuenta y evitemos la responsabilidad profesional, evitando la negligencia, evitando la impericia e evitando la imprudencia. No me voy a referir al proceso jurídico, ese ya es otra situación. Lo que trato, no voy a decir ya el que cayó qué va a hacer cuando va a juicio, ante el juez o ante el Ministerio Público, no. Esto es evitar caer en responsabilidad penal. Por eso insisto en que debemos de evitar la negligencia, la impericia, la imprudencia. La negligencia, ¿cómo la vamos a evitar? ¿Cómo evito yo que un médico haga lo que debe de hacer y no haga lo que no debe, y que no haga lo que no debe de hacer? Pues ahí tiene mucho que ver de los principios, los valores de cada quien. ¿Cómo hago que alguien sea prudente? Pues ahí también ya tiene que ver con la condición de esa persona. Lo que voy a recalcar mucho va a ser la impericia, porque la negligencia cuesta trabajo. Creer que alguien haga lo que no deba de hacer. Y también tenemos que tener cuidado para valorar, pues el riesgo. La que sigue. Un paciente, ¿qué mecanismos de defensa del derecho a la salud tiene en nuestro país? ¿Qué puede hacer un paciente para reclamar por el daño que se le ocasionó? Pues las controversias que se susciten entre los usuarios y los prestadores del servicio médico, ya sea público o privado, esto atañe a ambos, público o privado. La ley no hace distinciones. Pueden solucionarse a través de las siguientes instancias. El ofendido puede ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede ir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, puede ir ante la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público, los juzgados o los tribunales. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos ya se va poco, porque hubo un convenio entre la Comisión de Derechos Humanos y la CONAMED, y la Comisión de Derechos Humanos le pasa a la CONAMED los casos, porque tiene la capacidad de llevar a cabo sus funciones, la conciliación y el arbitraje. Esto no quiere decir que no se pueda ir, se puede ir, por supuesto, pero la instancia la instancia en primer lugar va a ser ahora la CONAMED, y en segundo lugar, bueno, también, no digo en segundo, sino también la autoridad jurisdiccional, la que sigue. ¿Y el médico? ¿Y el médico está desarmado? ¿El médico está indefenso? ¿El médico tiene algún instrumento que le ayude a un excelente ejercicio de la medicina y que también le ayude a prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional? Claro, básicamente son dos instrumentos con los cuales nosotros prevenimos el error, prevenimos la mala práctica y prevenimos el objeto de esta plática, la responsabilidad profesional, que puede ser civil o penal. En primer lugar,
el expediente clínico. Esa es un arma invaluable. Y la otra, la educación médica continua y la capacitación. La educación médica continua y la capacitación es nuestra mejor arma para evitar la impericia, para tener los conocimientos básicos, los conocimientos que obligatoriamente debemos de poseer por ser médicos, por ser enfermeras, por ser técnicos, por ser laboratoristas, por ser cualquier elemento del sistema de salud. La que sí. Bueno, el expediente clínico sería motivo de toda una plática. Solo me referiré a algunas cápsulas que nos hagan ver la importancia del expediente clínico como un instrumento para evitar la responsabilidad profesional. En primer lugar, el expediente clínico es una herramienta de uso obligatorio para el personal del área de la salud, tanto de los sectores público, social y privado, o sea, de todo el Sistema Nacional de Salud. No olvidemos que el Sistema Nacional de Salud está integrado por el sector público, por el sector social y por el sector privado. Esta herramienta, el expediente clínico, es de uso obligatorio para quien esté en cualquiera de los tres sectores que conforman el Sistema Nacional de Salud. Requiere de la participación comprometida de médicos, enfermeras y demás personal del área de la salud para brindar una atención más oportuna, responsable y eficiente y amable. Es el instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección de la salud. ¿De dónde tomé esto? De la norma oficial mexicana del expediente clínico. Mi recomendación es que lean la norma oficial mexicana, que la conozcan, porque ese es el instrumento básico, uno de los instrumentos básicos para evitar precisamente en caer en responsabilidad profesional. La que sigue. Vean ustedes, cuando yo era estudiante, nos decían cuáles son las funciones del expediente clínico y nosotros contestábamos. Las funciones son tres: la atención médica, la docencia y la investigación. Eso fue en mis tiempos. Actualmente, la norma oficial mexicana del expediente clínico permite los siguientes usos: el médico, por supuesto, y en segundo lugar, el jurídico. Yo no puse el orden, lo tomé de la norma oficial. En segundo lugar, tiene un uso jurídico. De ahí que cuando nosotros somos llevados a una controversia civil, ¿cuál es nuestra defensa? El expediente clínico. Es una arma valiosísima que muchas veces las traemos bajo el brazo y ni cuenta nos damos el valor que tiene el expediente clínico. Si yo soy acusado de algo, ¿y cuál va a ser lo que va a pedir el juez? Pues el expediente. Y si en el expediente está señalado un procedimiento y no está justificado, y peor, que ni siquiera esté señalado el procedimiento, que ni siquiera esté señalado el procedimiento. Entonces, en el expediente debemos de señalar, debemos ahí de escribir precisamente todo lo que la norma oficial mexicana establece que debe de contener el expediente clínico.
porque en eso se va a basar el juez para tomar una decisión, en el expediente, en la norma oficial y en el expediente clínico para ver si está cumpliendo. Si un médico causó un daño y no hay nada en el expediente clínico, pues ¿qué espera? ¿Qué espera? La que sigue. El segundo instrumento básico para evitar el error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional es la educación médica continua y la capacitación para evitar la impericia. El ingeniero que estaba construyendo la casa con varias plantas no supo calcular, no supo garantizar la estabilidad, la resistencia y la rigidez de las estructuras. ¿Por qué? Porque no sabía de diseño estructural. Y al no saber, no supo qué tipo de cuántas pulgadas debería de meter la varilla. Y en lugar de meter la varilla que iba a darle la garantía de la estabilidad de la estructura, le mete una varilla de 1 pulgada, de media pulgada. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento. Y eso ocasionó un daño. Pero no solamente el daño del inmueble, pudo haber ocasionado también la muerte de las personas que ahí habitaban. Y el médico, con su impericia, puede cometer muchos daños. La educación médica continua y la capacitación son esenciales para evitar la impericia, para evitar el error, para evitar la mala práctica y para evitar la responsabilidad profesional. La que sigue. Miren ustedes, voy a poner algunos ejemplos. Un piloto obligatoriamente debe de conocer, de saber, de poseer el conocimiento que lo va a llevar a hacer un buen pilotaje. Debe de dominar de manera segura y eficiente la operación de las aeronaves en vuelo, las comunicaciones, las gestiones de datos en vuelo y los sistemas e instrumentos de vuelo. Debe comprender y aplicar los conceptos y principios de la física que intervienen en la dinámica del vuelo. Comprender los fenómenos atmosféricos y sus efectos sobre las aeronaves. Por lo tanto, debe de saber de matemáticas, de física, de meteorología, de cartografía, de navegación. ¿Se subirían ustedes a un avión sabiendo que el piloto no tiene la menor bendita idea de la física y la meteorología para comprender el fenómeno atmosférico y qué efecto va a tener sobre el avión en el que vamos? Y que no lo va a poder mantener estable porque no sabe los efectos, no sabe los de los fenómenos atmosféricos, porque no sabe emplear los conocimientos de la física, la meteorología, la navegación. ¿Se subirían? Pues no. ¿Qué requerimos? Un piloto capacitado, actualizado, que sepa de matemáticas, de física, de meteorología, de cartografía, para evitar la impericia y se caiga el avión en el que vamos. La capacitación es importantísima, porque el piloto puede decir, bueno, lo que pasa es de que yo aprendí a pilotear en una avioneta de 2 hélices y ahora me dan un jet. Bueno, el piloto que se aprendió a pilotear en una avioneta de 2 hélices, que tal vez ustedes no conocieron, yo sí conocí, y allá en mi estado, pues, para ir a la montaña, a la sierra, eso es lo que usábamos. Entonces, yo aprendí en una avioneta de 2 hélices. Pero, ¿qué pasó? Que tuvo que haber tenido educación continua y capacitación para actualmente estar pudiendo manejar un jet. Vean la importancia, pues,
de la educación continua y la capacitación para evitar la impericia que lleve a que el avión se desbarranque ante el primer fenómeno atmosférico. La que sigue. Otro ejemplo. Un ingeniero civil obligatoriamente debe de saber de construcción, dirigir, administrar, supervisar obras bajo previa planeación, estudios de costos, presupuestos, de estructuras, análisis y diseño de edificaciones, tomando en cuenta el material, acero, concreto, rocas, plásticos. Tiene que saber de mecánica de suelos. Tiene que saber que el que hizo ahí la Torre Mayor, tiene que saber que ahí era un lago. Tiene que saber que en la época precortesiana eso era un lago. Por lo tanto, los cimientos deben de estar, la cimentación debe de estar bien hecha, considerando estudios de la mecánica de suelos para que los cimientos realmente soporten esa torre. Tiene que saber de hidráulica, tiene que evaluar los fenómenos del ciclo hidrológico. ¿Comprarían ustedes, se subirían ustedes aquí a la torre, comprarían un departamento, cuando saben que el ingeniero no tenía la menor idea de mecánica de suelos? Y no supo, pues, que los siglos fueron acumulando, pues, no necesariamente, una tierra firme. ¿Se subirían, comprarían ustedes ahí un lugar cuando saben que el ingeniero no sabía de diseño estructural y que las varillas que le metió a los muros tienen unas pulgadas mucho inferiores a las que debería de tener para garantizar precisamente la estabilidad estructural? Pues no. Entonces es importantísimo que el ingeniero posea los conocimientos que obligatoria debe de tener por ser ingeniero civil, y así evita la impericia. La que sigue. ¿Y el médico? ¿El médico debe de actualizarse? O no, yo soy médico, no necesito. Yo soy un fregón. ¿Debe capacitarse? ¿Es suficiente el conocimiento adquirido durante la carrera de médico cirujano? ¿O debe de estarse capacitando para evitar la impericia en el manejo de los pacientes? La que sigue. Un ejemplo. Cuando yo era estudiante, pues no teníamos gran cosa. Sabíamos perfectamente bien que la hipertensión arterial, sus factores, por un lado, era el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabíamos perfectamente que la renina provocaba que se diera la angiotensina 1, venía la enzima convertidora y a la angiotensina 2, y de ahí pasaba a la aldosterona. ¿Y por qué se da la angiotensina? Digo, perdón, la renina. Pues no sabíamos. Y no teníamos nada para evitar que la renina subiera y provocara el ciclo renina-angiotensina-aldosterona. Lo que teníamos nosotros, acababan de pasar los diuréticos de ASA. Ya teníamos las tiazidas, ya teníamos nosotros los betabloqueadores. Pero hasta ahí, los calcioantagonistas, los vasodilatadores que nos daban muchísimos problemas. ¿Qué dirían ustedes si alguno de ustedes me llevara a consulta a su abuelita por hipertensión arterial y yo todavía la estuviera manejando con diuréticos de ASA? Y que yo dijera, es que así me enseñaron en la escuela cuando yo estudié. Cuando hemos visto la gran evolución que ha habido en medicamentos. Cuando sabemos, por ejemplo, que los diuréticos de ASA son excelentes diuréticos, efecto diurético, pero su efecto hipotensor es muy pobre. Después nos dimos cuenta que las tiazidas
tiene un efecto, pues ¿por qué? Además el diurético, el efecto diurético de los diuréticos de ASA, acuérdense que tenía una vida media corta, teníamos que estarle dando al paciente cada 6 horas el medicamento y haciéndolo orinar todo el día, y el efecto hipotensor muy pobre, ni bajaba o bajaba muy poco la presión. Después nos dimos cuenta que las tiazidas tienen un efecto diurético menor, pero tiene un efecto hipotensor bárbaro, muy bueno, que lo seguimos usando. Yo lo sé desde que estábamos estudiantes, dejamos aquellos y seguimos usando las tiazidas. Pero las seguimos usando en combinaciones con otros hipotensores. ¿Qué pasaría si yo no hubiera seguido estudiando? Si no me hubiera capacitado, seguiría tratando a los pacientes con diuréticos de ASA. ¿Qué dirían si yo le estuviera dando eso a su abuelita? Pues me mandan mucho al caramba, por incompetente. La que sigue. ¿Cuáles son las recomendaciones de la CONAMED para prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional? En primer lugar, el color rojo yo lo puse. Alto nivel de competencia y actualización. Alto nivel de competencia y actualización. ¿Y cómo se da esto? Pues estudiando, capacitándose, con la práctica. Cumplir los requisitos normativos para el ejercicio profesional. El título, la cédula, en el caso de las especialidades, la cédula de especialista, en fin, la certificación. La certificación, por desgracia, no es obligatoria, pero debería ser obligatoria tanto para médicos generales como especialistas. Los médicos generales se certifican a través de la CONAMEGE y los médicos especialistas se certifican a través por los consejos de certificación de sus especialidades, que si mal no recuerdo en este momento son como 46. Otorgar atención médica integral, oportuna, competente, segura y respetuosa. Tratar al paciente como me gustaría ser tratado yo. Tratar al paciente como me gustaría que fuera tratada mi mamá, mi esposa, mi hijo. Oportuna. La prevención es importantísima. De aquí surgen muchísimos temas que pues, se podrían tratar después. La competencia profesional se sustenta. ¿En qué se sustenta la competencia profesional? Decíamos allá arriba, en el primero, alto nivel de competencia. ¿En qué se sustenta la competencia? En conocimientos vigentes, y volvemos a lo mismo, en la actualización, en la capacitación, en las habilidades y experiencias, en una buena práctica para la solución de los problemas. También debemos reconocer limitaciones. No somos médicos, no somos Superman. Debemos reconocer que tenemos limitaciones y que debemos de referir al paciente oportuna y adecuadamente. Esto no minimiza a nadie. ¿A poco el cirujano se ve menos cuando le dice al internista, haz la valoración preoperatoria? No, por favor. ¿Y aquel la hace? ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Y así podemos dar muchísimos ejemplos. Reconocer nuestras limitaciones. Decisiones basadas en evidencias. El estudio nos debe de llevar a la evidencia, a la ciencia, lo que está comprobado científicamente. Aplicar medidas de seguridad y prevenir riesgos a los pacientes. La prudencia, no actuar con imprudencia. Saber valorar los riesgos. Aplicar las guías de práctica clínica. Es decir, aplicar las guías. Eso es lo que dice la CONAMED, pero yo le agregaría las normas oficiales mexicanas. Elaborar un expediente clínico completo y vuelvo al expediente. A cada paciente acorde con la normativa. ¿Cuál es la normativa? Pues la norma oficial.
Repito, compañeros, si el expediente no tiene nada, estamos perdidos. Tenemos, como dice el punto 10, justificar las decisiones tomadas en el expediente clínico. Si hacemos todo esto y si conocemos nosotros cuáles son los elementos que nos llevan a una responsabilidad profesional, y estos elementos son la negligencia, la impericia y la imprudencia, podemos ejercer nuestra profesión. Uno, con una capacidad y una actualización adecuadas, con decisiones basadas en evidencias, con humanismo y con un expediente clínico adecuado. ¿Cuál es el problema? La que sigue. A manera de conclusión, es destino fatal y maravilloso de todo médico ser un perpetuo estudiante. No dejamos de ser estudiantes cuando nos dieron el título de médico cirujano. Nuestro destino es fatal, sí, pero también maravilloso. Y este destino fatal y maravilloso es ser perpetuo estudiante. La educación médica tiene que ser continua y el mejor libro de medicina está constituido por los pacientes. El médico debe querer al enfermo, respetarlo como a un igual, sin agredir nunca su dignidad. Debe de intentar comprenderlo. Podrá no estar de acuerdo con él en sus ideas y sus acciones, pero somos médicos. Debemos de evitar ponernos en el lugar del juez, del policía o del sacerdote. Somos médicos. Imagínense, llega un paciente a mi consultorio. A ver, señor, a ver, don Pancho, ¿qué pasa? Mire, su glucosa es de 300. Oiga, don Pancho, ¿y a qué equipo le va? A la América. Pues, ¿cómo le va a bajar el azúcar? Si le va a la América, le debe de ir a los Pumas y le baja. No, no va por ahí, no somos jueces, no somos policías, no somos sacerdotes, somos médicos. No debemos de juzgarlos, podemos no estar de acuerdo con ellos en sus ideas y hasta el partido, al equipo que le van y en sus acciones. Y los debemos de tratar con respeto, los debemos de querer, tratarlos como un igual, sin agredir nunca su dignidad. La que sigue. Termino con esta diapositiva. El mayor daño que se le puede ocasionar a un paciente es no estudiar. Solamente estudiando perpetuamente es como podemos evitar nosotros la impericia y adicionalmente la negligencia y la imprudencia. Puse esa fotografía que me gusta mucho. Se llama El Doctor. Fue hecha en 1891. Vean ustedes ahí al médico viendo al niño con una cama improvisada por 2 sillas y hasta el fondo apenas se logra ver al papá y la mamá. El papá era un pintor. El niño murió al año de edad y murió de tuberculosis y murió en la noche de Navidad. Noche de Navidad, 1 año por tuberculosis. Esta pintura se hizo en 1891. Es decir, cuando murió este niño, murió antes de que tuviéramos los antifímicos. ¿Y por qué el papá, que era el pintor, hace este cuadro? Este cuadro de este pintor lo hace como un homenaje, rinde un homenaje a la profesión médica, rinde un homenaje a los desvelos, al cuidado que tuvo este doctor. Se le murió el niño, pues que no tenía con qué curarlo. Se muere el niño, pero en agradecimiento, en homenaje al médico, precisamente por su dedicación, por su profesionalismo, por su humanismo, por su cuidado, hizo este cuadro.
Concluyo, el mayor daño que se le puede ocasionar a un paciente es no estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan José